buenas tardes a todos, aquellos que nos acompañan. Entonces acá el tema que va a abarcar la licenciada Yadira va a ser acerca de qué tanto van a influir o qué tanto tienen, qué tan importantes son las emociones detrás de aquellos dolores físicos que nosotros tenemos bajo algunas circunstancias. Entonces, sin darle tanta vuelta a esta presentación, vamos a darle inicio al tema, darle oportunidad a la licenciada Yadira para que se explaye con la información que nos ha preparado. Gracias, Pablo. Bueno, pues buenas tardes a todas las sedes. Como decía muy bien el licenciado Pablo, esta pequeña charla va a ir enfocada a ver la otra parte que a veces no vemos mucho de la enfermedad que produce dolores físicos, ¿no? Que es la emoción. Una de las cosas que tenemos que hablar es que pues ninguno de nosotros se puede librar de las emociones. Están en nuestra vida de forma natural, de forma humana y en todo momento. Cuando nos encontramos enfermos, pues estamos experimentando emociones que están relacionadas con la preocupación, con la ansiedad, con el miedo. Pero también antes de que surja la enfermedad estuvimos manejando emociones que muchas veces se ven reflejadas hasta en nuestra parte física. Sí me gustaría ir aclarando en la charla que la cuestión psicosomática no es una cuestión fingida, porque me he dado cuenta que se puede llegar a pensar que lo psicosomático es que el paciente pueda fingir ciertos síntomas que está presentando, sobre todo cuando el médico le dice que no encuentra nada por lo cual tenga dolor de cabeza o por lo cual tenga una gastritis. Entonces, esto solamente vamos a hablar del impacto que tiene la emoción en el cuerpo y cómo se va manifestando. Vamos a empezar por esta pequeña idea o frase que dice que el dolor activa los ojos y los oídos para que vean y oigan. En el momento del dolor, la enfermedad abre las puertas hacia una realidad que se mantiene cerrada para la salud. Es decir, vamos a abrir un poquito también nuestra mentalidad a ver otro aspecto de la enfermedad, porque generalmente cuando escuchamos la palabra enfermedad o si alguien está enfermo, inmediatamente pensamos que eso está, que es muy malo, que que ojalá no nos enfermáramos, ¿no? Y es muy difícil verle el lado positivo a la enfermedad. La cuestión de la enfermedad es que siempre la enfermedad viene a quitar un equilibrio que tenemos. Este equilibrio le llamamos salud. Pero cuando la enfermedad se presenta en nuestras vidas, viene un desequilibrio que generalmente, aunque no querramos o a veces aunque nos resistamos, hace que el paciente o la persona se pueda cuestionar en el momento que está en cama o en el momento que se siente mal, ¿por qué le está pasando eso? Lo que nos dice aquí es que cuando estamos sanos, cuando nos sentimos muy bien, pues no solemos estar pensando qué cosas tenemos que atender de nuestra vida o si nos falta tiempo, si nos falta descanso, ¿no? Pero cuando la enfermedad se presenta, es como una forma de obligar a nuestro cuerpo a decir, a ver, ¿qué cosa está pasando conmigo? ¿Por qué me siento tan mal? Para eso vamos a hablar que nuestro cuerpo, o el cuerpo de una persona viva, como dice esta idea desde este punto de vista, debe su funcionamiento precisamente a dos instancias inmateriales, es decir, una persona por supuesto que debe su funcionamiento a la parte del cuerpo, que funcione bien nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros riñones, nuestra mente, pero no debemos olvidar y no debemos descartar algo que se ha dicho por muchos años, que somos seres integrales, es decir, no solamente somos cuerpo, también somos pensamientos y somos emociones. Esto desde la antigua Grecia y en varias culturas se le ha llamado incluso alma y espíritu, y que podríamos referirnos al alma como la conciencia que tenemos de nosotros mismos y a nuestro espíritu la vida, ¿no? Porque pues muchas veces vemos a una persona que acaba de fallecer y se puede ver pues como si estuviera dormida. Sin embargo, ya no hay vida en esa persona. Es lo que antiguamente se le comenzó a llamar espíritu, aquel motor que da el movimiento y la vida
a un ser humano. Y bueno, cuando hablamos de conciencia, no solamente estamos hablando de una cuestión de estar muy atentos, de tener nuestros 5 sentidos en ese momento. La conciencia básicamente emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. Es decir, los médicos no me dejarán mentir que pueden dar un tratamiento a sus pacientes y el paciente no se lo toma y entonces no mejora. Entonces hablamos, y por ahí es cuando comentamos que no tiene conciencia de lo que le puede pasar, no está consciente que se está haciendo daño, ¿no? Entonces sí hay un impacto de esta conciencia en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una conciencia que nos haga saber que debemos estar sanos y para estar sanos debemos de alimentarnos bien y hacer ejercicio, lo empezamos a hacer y eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Tendremos un cuerpo más sano, tendremos un cuerpo más fuerte y va a haber un reflejo ahí. Sin embargo, si no estamos conscientes de esto, y aquí me gustaría hacer una diferencia en que una cosa es estar informado y otra cosa es estar consciente, porque uno puede estar informado de que tomar todos los días alcohol en exceso hace daño. Sin embargo, podría no poder evitarse hacerlo. Y esto pues habla de una falta de conciencia sobre la gravedad que podría producir estar tomando bebidas alcohólicas o fumando o tomando un refresco diario, ¿no? Por lo mismo, la conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio al receptor. Es decir, nuestro cuerpo no puede estar funcionando incluso solo, no se podría hablar de una vida totalmente completa sin la conciencia. Aquí podríamos hablar o poner de ejemplo, pues, pacientes que están en estado de coma o en estado vegetativo. Su cuerpo funciona muy bien, se puede mantener respirando con una buena frecuencia cardíaca. Sin embargo, si ya no hay una conciencia, si ellos no están presentes en su vida, pues por eso se llama estado vegetativo. El cuerpo está funcionando, pero no hay nada que en realidad le esté dando vida para que pueda caminar, para que pueda hablar, para que pueda interrelacionarse. Bueno, vamos a avanzar, espero que esta parte haya quedado más o menos clara. Acá nos dice que la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información y en el cuerpo se muestra como enfermedad. Al principio les mencionaba que la salud habla de un equilibrio en nuestras vidas. Muchas veces incluso puede estarse presentando, por ejemplo, ahorita que estamos en invierno por la época, mucha gripa y mucha tos, pero esto no determina que toda la gente se enferma de gripa y se enferma de tos. Incluso hay personas que no se enferman a pesar de estar conviviendo en su familia o en su lugar de trabajo con gente que anda tosiendo y que anda con gripa y no se llega a enfermar. ¿Por qué es esto? Bueno, aquí es donde empezamos a relacionar con la conciencia. ¿De qué manera? A lo que me quiero acercar es que esa enfermedad también tiene pensamientos y emociones que puede estar experimentando en ese momento la persona y que si son emociones negativas o emociones tóxicas, como también le llaman, impacta en el cuerpo de una manera que incluso su sistema inmunológico baja y es mucho más propenso a una enfermedad que alguien que mantiene unas emociones en su vida un poco más altas y otro estado de conciencia, que es a lo que vamos, ¿no? Cuando la enfermedad se presenta, pues entonces hay un desequilibrio en la vida de esta persona, hay una desarmonía y de hecho el objetivo de la enfermedad, viéndolo desde este aspecto psicológico, es que se pueda recuperar un equilibrio, ¿no? Que la enfermedad nos lleva a decir, a recuperar y a tener un mayor grado de conciencia. Hablando de emociones, por ejemplo, el miedo es de los elementos que más contribuyen a la causa de la enfermedad. El miedo afecta a los electrones y el amor impacta a los fotones. Por supuesto que esta información se ha obtenido de experimentos que también se han hecho y observaciones de cómo las emociones sí pueden impactar al cuerpo. Y esto se me hace muy, muy importante porque
Aunque hemos escuchado que somos seres humanos integrales, a veces estamos informados, pero no precisamente lo creemos. Siempre cuando se presenta más una cuestión física en nuestro cuerpo, vamos al médico, el cual está muy bien, y atendemos nuestra parte física, pero no atendemos nuestra parte emocional. No somos conscientes de que esa enfermedad se pudo haber producido por mucho miedo, por un gran enojo, por mucha tristeza, y generalmente pues podemos ser atendidos y podemos tener un tratamiento de un jarabe, unas pastillas, pero al no hablar o ser consciente de esa emoción que pudo haber desencadenado esto, entonces pues también sigue impactando la emoción. En este caso, como dice aquí, reflexionar sobre cómo el miedo es impactado en los electrones y el amor o las emociones más sanas son impactadas a los fotones. Esto, por ejemplo, me recuerda a una película que además está basada en un hecho real, que es la de Patch Adams, como precisamente aquí empieza esta parte de que manejar emociones en enfermos y bueno, y en gente también sana, como la alegría, como el sentido del humor, hace que las personas se sientan mucho mejor emocionalmente y por lo tanto su cuestión física mejora. Por supuesto que hay enfermedades terminales o enfermedades mucho más graves que no estamos hablando de que va a sanar en el momento, pero también está comprobado que han tenido mejores resultados en sus tratamientos y también se sabe de casos de mucha gente que se ha salvado de una enfermedad terminal y que dentro de lo que cuenta habla de estar en contacto con emociones relacionadas principalmente con el amor y un proceso de perdón. Bueno, seguimos. Acá nos dice que también la forma en que vivimos en la actualidad nos lleva a la mecanización tanto de los pensamientos como de los sentimientos y por lo cual no son elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos viviendo en una rutina donde uno se levanta, va a trabajar, regresa de trabajar, come, ve la tele, se vuelve a dormir y al otro día es lo mismo, ¿no? O quien tiene niños hace las tareas en la tarde, pero diarios generalmente podemos hacer las mismas actividades. Y la cuestión no es que tengamos que cambiar de actividades diarios, sino la conciencia que tenemos sobre lo que estamos haciendo día a día. Si realmente eso que estoy haciendo me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir que estoy creciendo profesionalmente o como persona, o si soy feliz. Si eso me hace feliz, si lo disfruto, si lo gozo, no importa cuánto dinero tenga o el título que tenga, sino que eso que estoy haciendo en ese momento me haga cuestionarme día a día si lo que estoy viviendo es realmente lo que quiero. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando termina el día antes de dormirse, reflexionan sobre las actividades que hicieron ese día, sobre qué aprendieron, sobre qué cosas tendrían que mejorar en su vida? Generalmente no lo hacemos. Llega la noche y estamos tan cansados que nos dormimos y hay quien se duerme ni en su cama, sino donde caiga, ¿no? De lo cansado que está. Por lo mismo, nos referimos a que no estamos eligiendo los pensamientos y los sentimientos que tenemos. Muchas veces en ambientes laborales, si no estamos eligiendo esto, pues alguien puede llegar y contarnos un chisme que hablaron de nosotros e inmediatamente vincularlos con eso que nos dijeron y sentirnos enojados y frustrados y que estamos viviendo una injusticia y ya, nos enganchamos con este pensamiento, este sentimiento negativo y ni siquiera podemos analizar si eso es verdad o no, si eso es lo que yo quiero pensar o no, si le hace bien a mi vida o no. Esto me hace recordar mucho un cuento muy viejo que habla de los 3 filtros, que se dice que en una ocasión estaba Sócrates y llegaron uno de sus discípulos y le dijo: oye, Sócrates, ¿sabes lo que están hablando de ti? Porque acabo de pasar y escuché que dijeron algo. Y entonces Sócrates le mencionaba, bueno, si tú lo escuchaste, supongo que lo has pasado por los 3 filtros. Y el discípulo se quedó pensando y le decía, bueno, ¿cuáles son los 3 filtros? A ver, ¿lo que me vas a decir es verdad? Y el discípulo pensaba, ¿verdad? Pues así que me conste que sea verdad. Pues no, no me consta.
Bueno, entonces lo que me vas a decir es bueno para mí que yo lo sepa. No, pues no. No va a ser tan bueno que lo sepas. No es algo que estuvieran hablando bien de ti. Bueno, entonces el último filtro, lo que tú me vas a decir, ¿me va a servir para algo? Y pues el discípulo también dudó y dijo, pues yo creo que no va a servirte para nada. Entonces Sócrates le decía, si lo que tú me vas a comentar no es bueno, no es verdadero y no es útil, quizás no vale la pena que me lo cuentes. Y bueno, esto nos hace ver cómo se pueden elegir los pensamientos y los sentimientos que nosotros manejamos. Por supuesto que en el trabajo, en el día a día, incluso con la propia familia, podemos tener situaciones de conflicto que nos puedan llevar a tener enojo, a tener tristeza, pero sin embargo, esto también es una elección. Nosotros elegimos con quién enojarnos y cómo enojarnos y en qué grado enojarnos. Pero a veces nos estamos enojando por todo, con cualquier cosa, o nos estamos defendiendo mucho de la vida y de los demás, y ante cualquier amenaza podemos actuar de manera agresiva y después decir, bueno, yo no hubiera hecho esto si el otro no hubiera llegado y me hubiera dicho tal cosa, o me hubiera provocado, o me hubiera tratado de mejor manera. Lo cual quiere decir que nuestras emociones y nuestros pensamientos no están siendo conscientemente elegidas por nosotros. Estamos actuando de manera impulsiva ante cualquier situación externa. Por lo mismo, generalmente pueden anidarse en nuestro interior sentimientos que pueden apresarnos en la inconsciencia, pero no por esto dejan de ejercer su fuerza destructiva. Una cosa que es muy bueno que sepamos es que las emociones, su raíz etimológica viene de la palabra motore, que es motor. Es decir, las emociones nos mueven y al movernos, pues hablamos de que la emoción es una energía que necesita ser liberada, una energía que necesita ser expresada y también una energía que necesita ser aceptada. No importa la emoción que sea, es la manera más sana. Si esto no sale, si no se expresa, si no se acepta, queda reprimida, por así decirlo. Pero no porque queda reprimida, ya desaparece. Lo que quiero decir es que si nos enojamos o si nos ponemos tristes y decimos, pero bueno, mejor lo voy a tratar de olvidar, el tiempo lo cura todo, no, pues no, puede pasar el tiempo y nosotros seguir experimentando enojo, que se puede volver en rencor, que se puede volver en odio, por ejemplo. Entonces, lo mejor siempre es tener una forma sana e inteligente de expresar las emociones. Además, culturalmente también nos han enseñado a no aceptar emociones que consideramos negativas, por ejemplo, como el enojo. ¿Cuántos no hemos escuchado esta frase de el que se enoja pierde? Lo cual depende, ¿no? Más bien hay que saber aceptar que se está enojado, por qué y cómo manejar nuestro enojo. Pero cuando creemos mucho en esto de que el que se enoja pierde, hay gente que dice, no, yo no me enojo, no me enojo, porque el que se enoja pierde, y para qué enojarse con la vida, mejor siempre voy a sonreír. Sin embargo, esto no quiere decir que no sienta enojo, pero al sentir el enojo y rechazar su enojo, ese enojo se queda dentro y en algunos años se puede convertir en una gastritis, en una colitis o incluso hasta piedras en los riñones, ¿no? Porque toda esta energía se ha quedado ahí atorada. Por eso es que puede ejercer una fuerza destructiva. Un buen día entonces nos damos cuenta de un síntoma y lo que es peor, dejamos pasar el síntoma y cuando el dolor nos muestra lo que habíamos querido ignorar, llega la enfermedad con su mensaje. Generalmente nadie se enferma de un día para otro. Siempre hay pequeños síntomas que nos están diciendo algo te está doliendo, algo se puede poner mal, algo se puede poner peor. El ejemplo del dolor de muela es lo más común. La muela no duele de un momento a otro. Generalmente va doliendo muchas semanas o meses antes con pequeños piquetitos, pero al pasarse ya no hacemos caso. La verdad es que muchas veces vamos al médico cuando ya sentimos un dolor físico. Nadie o muy rara vez se va al médico como una cuestión de prevención
o aunque no se sienta un dolor. Cuando el dolor físico llega a nuestro cuerpo, entonces queremos quitar inmediatamente ese dolor físico, ese malestar, y porque ya se ha convertido en una enfermedad, pero nos damos cuenta que no acaba de empezar. En muchos centros de salud, en muchos hospitales, se sabe que cuando los pacientes llegan y les preguntan, ¿y desde cuándo tiene vómito o desde cuándo tiene diarrea? Generalmente decimos, no, pues ya llevo 3 días así, llevo 4 días así. Es decir, si empezó desde hace 3 o 4 días, ¿por qué apenas pones atención a tu cuerpo, no? Porque se ha estado reprimiendo todo eso. Entonces, los síntomas se vuelven en este caso un llamado de atención a nuestra vida, un llamado de atención a nuestro propio cuerpo y por lo tanto a nosotros mismos. Porque el síntoma nos informa que algo está fallando, que algo no está bien y que si tenemos buen oído para nuestro propio cuerpo, escucharemos y podremos saber de dónde viene el desequilibrio y parar a tiempo. Yo les puedo compartir que en la consulta psicológica, aunque yo tomo en cuenta los síntomas físicos, no son para aliviar los síntomas físicos porque eso pues lo ve directamente un médico. Sin embargo, sí me he dado cuenta que cuando la persona dice, llevo un mes con gripa y con tos y no se me quita, y ya tomé de todo y no se me quita, y cuando nosotros empezamos a explorar qué pasó unos días o semanas antes de que empezara esa gripa o esa tos, resulta que tuvo un enojo muy fuerte y que no pudo decirle a esa persona que estaba enojada, o tuvo un accidente y se asustó tanto que se quedó todo eso ahí atorado, o le robaron en la calle y después de ahí le dio, no sé, se le cerró la garganta. Entonces, estos síntomas nos están diciendo que ha pasado algo, no solamente físicamente, sino que sus emociones, sus pensamientos también están entrando en contactarlo con otras cosas, ¿no? Con una emoción. Por lo tanto, el síntoma nos está señalando algo y el problema viene cuando no hacemos caso. Cuando no hacemos caso de estos síntomas físicos, las cosas se agravan, a veces mucho. Terminamos estando internados. Hay gente que no descansa y que toda su vida es trabajar, trabajar, trabajar y se empieza a sentir mal, se empieza a sentir estresado, pero pues lo soluciona tomando, no sé, fumando o tomando algún refresco de cola o tomándose una bebida energética, y todo esto se va acumulando, es decir, no está haciendo caso de sus síntomas, no está haciendo caso de que su cuerpo le dice, oye, párate un ratito, necesitamos descansar. ¿Y cuál es la única manera de descansar? Pues enfermándose tan fuertemente que tenga que ser internado, incluso a veces en contra de su voluntad, porque solamente internado una semana, el cuerpo encuentra una manera de descansar, de obtener el descanso que ha estado pidiendo y que generalmente se le ha ignorado. Desde este punto de vista, la finalidad entonces de enfermarse, porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué caso tiene enfermarse o por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos esa desgracia de enfermarnos? Pero si lo viéramos por un lado de aprendizaje más positivo, la enfermedad sí tiene un fin y es ayudar a subsanar nuestras faltas y hacernos sanos. Cuando nosotros nos enfermamos, no todo es trágico. Generalmente podemos tener un beneficio enfermándonos. Un beneficio puede ser, pues, darles el descanso a nuestro cuerpo que quiere. Otro beneficio es amor. Cuando uno se enferma, nos apapachan, nos preparan un caldito, nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿cómo estás? Espero que te mejores, yo te quiero mucho, cuando sanes vamos a ir a tal lado. Entonces nos damos cuenta que la enfermedad o el estar enfermos hace que los demás se acerquen a nosotros y por lo tanto nos sentimos queridos, sentimos que le importamos a los demás y que nos cuidan, ¿no? Que es algo normal que necesitamos tener, pero ante la incapacidad a veces de darnos a nosotros mismos amor, cuidarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos, pensamos que los demás no lo hacen y no les importamos. Es muy probable que encontremos muchas mujeres, sobre todo madres, que al tener hijos grandes y que ya se casan y que van experimentando algo que se llama el nido vacío, se empiezan a enfermar.
se empiecen a enfermar y les den constantemente achaques como para decir, pues solamente así he logrado que mi hijo venga. Esto es una cuestión totalmente inconsciente. Tampoco no quiere decir que estas madres no experimenten dolor, no estén experimentando dolor de cabeza o que se les baje la presión. Sí, sí lo experimentan, pero de manera inconsciente están pidiendo algo que no tienen el valor de pedir, ¿no? Que es más atención, amor, y a veces no tanto de los demás, sino de ellas mismas también. El ser humano, por lo tanto, debe ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado. Todos estamos experimentando emociones y hay emociones que experimentamos que no nos gustan y que las rechazamos. Culturalmente, el ser bueno nos lleva a pensar que debemos ser generosos, honestos, honrados, pero cuando nos damos cuenta que sí sentimos envidia o que sí sentimos enojo o que sí sentimos o que sí somos egoístas o que sí tenemos pensamientos como, ay, ojalá que le vaya mal en la vida, ojalá que se caiga, ojalá que la corran. Ayer veía, por ejemplo, una red social que decía, no te odio, pero ojalá te dé dengue, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, estamos rechazando a veces en que yo no tengo esos pensamientos, esos sentimientos. Yo no soy envidioso, no soy egoísta, no soy rencoroso, no soy mala onda. Y al no aceptar eso que sí experimentamos porque somos seres humanos, estamos rechazando una parte también de nosotros y eso también se puede convertir en un síntoma y llevarnos incluso a una enfermedad. Suele suceder a través de la proyección, por ejemplo, que vemos las cosas que rechazamos. Por eso se dice que lo que te choca, te checa, porque cuando conocemos una persona que acabamos de ver y decimos, yo no sé por qué me cae tan mal, es que ella es tan presumida, es que se cree tan bonita, es que es tan vanidosa, y ay, yo ya no trabajo bien aquí porque nada más de verla, bueno, es toda una proyección la que estamos poniendo en la otra persona. Y es algo que rechazamos de nosotros mismos, que nos han dicho, que hemos experimentado, y cada vez que lo encontremos en el mundo exterior, pues desencadenaremos una reacción de angustia y de repudio, de yo ya no me siento bien aquí, yo no sé por qué pasan estas cosas. Por lo mismo también es importante comprender y reconocer que todo lo que vemos y sentimos somos nosotros mismos. Y yo aquí me pongo a favor de que todo lo que vemos y sentimos es un reflejo de nosotros mismos. Cuando decimos esto de dime con quién andas y te diré quién eres, pues también podemos decir de dime lo que lees y te diré quién eres, dime cómo hablas y te diré quién eres, dime lo que expresas de los demás y te diré quién eres, dime lo que piensas de los demás y te diré quién eres. Es decir, contactamos con el mundo exterior a partir de lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos, de lo que pensamos y sentimos del mundo. Por eso es que hay gente que puede ir enojada con la vida, con todo y por todo, y hay gente que puede ir bastante relajada con la vida, con todo y por todo. Nuestro cuerpo, por lo tanto, es un espejo de nuestra alma. Nuestro cuerpo está reflejando lo que pensamos y lo que sentimos. Si nuestro cuerpo se enferma una vez al mes, estábamos hablando de que una vez al mes estamos teniendo emociones y pensamientos que nos torturan, que no nos hacen sentir felices, satisfechos, a gustos, tranquilos. Nuestro cuerpo nos va a mostrar siempre y a reconocer qué cosa es lo que está atrás de él, qué estamos experimentando, qué estamos pensando. Cuando encontramos gente que se enferma demasiado seguido, y platicamos con ella, podemos ver que puede haber mucho enojo, mucha tristeza o mucho contacto con el sentirse víctima de la vida. Por ejemplo, puede estar diciendo, es que yo ya me voy a morir porque siempre me pongo así, como nadie me quiere, a nadie le importo, como no me voy a enfermar si yo que no sirvo para nada y tengo un trabajo mediocre. Bueno, con todos esos pensamientos, pues ¿quién no se va a enfermar? Y si habláramos de curación, entonces podríamos tomar esta pequeña frase que la dijo Siddhartha Gautama, que es conocido como Buda, que es, somos lo que pensamos. De hecho, él decía, somos lo que pensamos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo, porque construimos nuestro mundo.
La actitud y la decisión interior de hacer frente al reto tiene que ver con la actitud que cada quien maneje. Las cosas exteriormente pueden estar muy difíciles. El mundo en que vivimos ahorita es difícil. Vemos violencia, vemos agresividad, pero de nosotros depende si nos encerramos en nuestra casa y no salimos porque de seguro nos van a asaltar o nos van a violar o nos van a secuestrar y vivimos en nuestra casa con angustia y ansiedad, o si decidimos enfrentar y salir al mundo y mantener un pensamiento más positivo, pero no confiado, o sea, con mucha más atención, no pensando que a nosotros nos va a pasar una desgracia, porque es como cuando se va al cajero por la quincena y ni bien lo sacas, estás pensando que no te la vayan a robar, porque de seguro alguien te estaba siguiendo y qué tal si lo pierdes y de seguro sí pasa. Eso se llama autoprofecías cumplidas. Expresar los sentimientos adecuadamente es entonces indispensable para dirigirlos y no ocultarlos en el inconsciente. Cuando uno escribe o narra los sentimientos que causan dolor, pierden poder destructivo y dan un aprendizaje. Por eso es que la terapia psicológica sigue funcionando, porque cuando hablamos de curar a través de la palabra, es porque las personas necesitamos expresar, ya sea hablando o escribiendo lo que sentimos, y al hablarlo nos damos cuenta de que algo está pasando. Los pacientes en una terapia psicológica, al estarnos contando qué pasó, cómo se enojaron o cómo falleció alguien o la tristeza que están experimentando, llega un momento en que dicen, y ahora que lo estoy contando, me doy cuenta que no es así como pensaba, o me doy cuenta que me siento más enojada que triste, y eso es lo que empieza a causar un efecto curativo, no solamente por liberar una emoción, sino que incluso también se ve reflejado en el cuerpo. El equilibrio depende entonces de la disposición de ánimo. Los sentimientos provocan reacciones químicas y nos pueden matar o curar, porque sí hay gente que se ha muerto de enojo. Generalmente les dan un paro cardíaco por un enojo, por una sorpresa, por una emoción muy fuerte que recibió. Y hay gente que también se ha curado a través de estar en contacto con emociones como la alegría, como el amor, como el perdón, que lo comentaba yo hace rato. Lógicamente que, por ejemplo, cuando hablo de alegría, no es de, bueno, te vamos a llevar a un circo para que veas unos payasos y así vas a sanar. Es algo mucho más profundo, ¿no? Tampoco se trata de ponernos a ver videos de chistes y que ya, eso ya soluciona todo. No, la alegría es algo mucho más profundo y mucho más reflexivo también. La alegría es un sistema más poderoso que cualquier medicina, se dice a veces. Y bueno, aquí podríamos incluso decir que pues también esta es la causa porque llega un momento que tomamos muchos medicamentos y no nos hace. Ya me tomé hace 2 horas la pastilla y no me hace. No me hace, yo me sigo sintiendo igual. Bueno, pues habría que ver qué otra cosa te hace falta en tu vida o por qué estás tan enojada o tan triste, porque eso ni siquiera está dejando que el medicamento haga su función. Lo bloqueamos con lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. La cólera, por ejemplo, tiene su lugar si se expresa en un marco de libertad y seguridad en vez de guardarla dentro. No es bueno guardarse los enojos, no es bueno no decir, no estoy enojado, yo no me enojo, el que se enoja pierde. Es más sano decir, sí, sí estoy enojado y en este momento no quiero hablar del asunto, dame chance y cuando me sienta mejor lo platicamos. Pero sí hay que platicarlo, sí hay que decir, sí, esto me molesta, sí, esto me enoja, y si se tienen ganas de golpear algo, golpeen una almohada, si se tienen ganas de patear a alguien, pateen un balón. O sea, hay formas de canalizar mejor el enojo. Los sentimientos, entonces, hay que poderlos expresar, aunque no sean agradables, porque al expresarlos pierden poder sobre nosotros, pierden fuerza. Al dejarlos salir, emitimos un grito de auxilio y un mensaje de vida para nuestro cuerpo. Por eso, cuando se está cargando con todo eso y llegamos a un lugar donde podemos llorar o donde podemos gritar o donde podemos escribir que estamos muy enojados, después hay una sensación de bienestar, de uy,
ya me liberé de algo, hasta la gripa se me quitó. Bueno, ya hablábamos que los beneficios que puede haber detrás de la enfermedad es un descanso, que a veces siento que no tengo derecho a tomar. La curación entonces provendría de dentro hacia afuera, o sea, desde una parte muy profunda de mi interior. Y dejar salir el dolor es confiar que el amor llenará el hueco. Dejar salir ese dolor es confiar que pues vendrá algo mejor. Así es una acumulación sobre todo de ansiedad, angustia y frustración también. Frustración, ok. Bueno, pues Yadira, muchas gracias por haber participado con nosotros acá y esperamos que no sea la última vez que colabores con nosotros. No será. No, eso espero. Y pues bueno, muchas gracias.